Georgette, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cecia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos, qué bueno que están aquí. Marinita, muy buenas noches, un abrazo para todas ustedes, para ustedes y su familia. Deseamos que hayan pasado unas lindas cenas en familia, decembrinas, 24 de diciembre y el 31 de diciembre, muy contentos y muy bendecidos como siempre. Bendiciones, bendiciones, Marinita, qué gusto saludarte también. Dios les bendiga grandemente. Muy buenas noches, qué gusto volvernos a ver, ¿verdad, Georgette? Muy buenas noches. Cecia, un abrazo para tus niñas preciosas. Bendiciones, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes y los que se van a ir conectando para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos expectantes de lo que Dios va a hacer este año. Muchas felicidades en este 2024 que inicia. Oramos para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ore en las Escrituras. Casos 7 años, me preguntaba un día, ¿y cómo podemos ver a Dios? Porque no lo vemos físicamente. Y otro niño contestó, a Dios lo encuentras en la Biblia. Y efectivamente, fíjate, tan pequeños y ya contestando de esta manera, me da mucho gusto porque todo lo que se les enseña a nuestros niños realmente no les será quitado. Y le damos gracias a Dios porque efectivamente a Dios lo podemos encontrar a través de su palabra en las Escrituras. Ahí conocemos a Dios, ahí nos llenamos de su presencia, ahí podemos ver todo lo que Él hizo y todo lo que Él manifestó en vida. Nos reveló que conociéndolo a Él conoceríamos al Padre. Y lo conocemos también a través de la vida de su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y a través de la revelación de su palabra por su Espíritu Santo, a quien amamos y bendecimos también. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte también, qué bueno que están aquí. Y bueno, pues, ¿qué les parece si oramos y empezamos? ¿Sí? Bueno, oremos entonces todos juntos, allá tú en casita, cierra tus ojos allá donde estás. Y bendito Padre, te damos gracias este día, Señor, como cada día de nuestra vida, por todo lo que nos revelas, por tu amor, Señor, manifestado en tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos lleva a toda verdad y nos abre el entendimiento para poder comprender, Señor, cuánto nos amas y cuánto costó nuestra salvación, Señor, para que nosotros, Señor, podamos agradecerte todos los días de nuestra vida, Señor, la obra redentora que nos concediste en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, bendito Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, mi hermano Bernie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido también. Bendiciones. Bien, vamos a recordar lo que vimos en la clase. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos y vamos a leer Marcos capítulo 6 y versículo 1. ¿Cómo estás, Marieta? ¿Cómo estás, querida Fer? Un abrazo muy grande para ti. Saludos a Iván. Muchas bendiciones también para ustedes. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pareciera que no avanzamos, ¿verdad? Pero no es que no avancemos, es que Dios nos da más y más en medio de su palabra. Bertita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bendiciones para ti, para toda tu familia preciosa que amamos. Muy buenas noches. Dice así, Evangelio según San Marcos capítulo 6, para regresar un poquito a la película y recordar lo que vimos las clases pasadas. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos. Un abrazo, Vicky, bendiciones.
Dice así, Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. ¿Sí? Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Es una tristeza que el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos cuantos que sí se acercaron a Él, ¿sí? Por causa de la incredulidad. Versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. El Señor se asombra cuando hay incredulidad en nuestros corazones. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Versículo 7. Después llamó a los 12 discípulos que había escogido, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. Les dio autoridad sobre de ellos. Versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, no lleven, solamente lleven bordón. Eso fue lo que dijo. Pero no lleven alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Yo pienso que Dios, el Señor Jesús, que es Dios. Hola, Po, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos toda la familia Mendoza, muy buenas noches. Aquí el Señor nos da a entender que siempre vamos a depender completamente de Él y no necesitamos llevar más que a Él en nuestro corazón para ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Y entonces aquí dice nuevamente, versículo 8, estamos en Marcos 6:8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Bueno, ¿y qué es el bordón? ¿Qué es el bordón? El bordón, ¿sí?, es un bastón o palo más alto que la estatura de una persona. El promedio regular de una persona anda sobre unos 60, unos 70, unos 80, los más altos, unos 90, ¿sí? Entonces es un bastón o un palo más alto, más largo que la estatura de una persona adulta, con una punta de hierro. Y en el medio de la cabeza, en la otra punta, en medio de la cabeza, unos botones que adornan. Esto lo leímos y lo encontramos en el diccionario, ¿sí? Entonces eso es el bordón. ¿Cómo estás, Margarita? Muy buenas noches, bienvenida. Entonces, continuemos. Dice así, versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, lo que acabamos de leer, y les mandó que no llevasen nada, sino solamente bordón, o sea, ese bastón, pero que no llevaran alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar.
Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Es decir, de otra manera, ya no van a ser responsables de esas personas que rechazaron al Señor Jesús. Para testimonio a ellos, de cierto os digo que en el día del juicio, dice el Señor Jesús, será más tolerante el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Versículo 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Para que haya un verdadero cambio en un nuevo creyente, es necesario arrepentirse de sus pecados. Si no, no va a haber cambio de estilo de vida. Versículo 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, dice el versículo 12. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios. Ellos tenían la autoridad para echar fuera demonios. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite, ¿sí? Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos a detenernos un poco aquí, ¿sí? Hola Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Lulucita, ¿cómo estás? Buenas noches, un abrazo para ustedes. Les amamos, hermanitas. Bendiciones. Nuevamente, Marcos 6:13. Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bien, no todos los enfermos están endemoniados, pero algunos sí. Por eso dice la Escritura, y echaban fuera muchos demonios cuando estaban orando por los enfermos y ungían con aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Dice, y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? Y los sanaba. ¿Y quién los sanaba realmente? ¿Los discípulos o el Señor Jesús? Los sanaba el Señor Jesús, ¿sí? Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Dejemos una marquita, una cintita aquí en esta parte del Evangelio, porque vamos a regresar. Y vamos a Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, está en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 6. Dice la Escritura, vamos a leer el 6 y el 7. Dice, pero cuando estemos orando, pero pida con fe. Fe significa creer. Cuando usted ore, cuando estemos orando, creamos lo que estamos orando. Pero pida con fe, no dudando nada. Recordemos, hola Lore, ¿cómo estás? Buenas noches. Recordemos que el Señor Jesús se maravillaba de la incredulidad de algunos. Y aquí nos dice la palabra de Dios que pidamos con fe, no dudando. Dudando es incredulidad. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, es decir, no piense pues el que dude, que recibirá cosa alguna del Señor. Si hay duda, si no hay fe, no vamos a recibir nada de Dios, ¿sí? Así lo dice la palabra de Dios, amén, así es. Así lo dice la palabra de Dios. Y también aquí, en el mismo libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14, vamos a ver lo que dice. Aquí Dios ratificando su palabra, su enseñanza. Dice así, desde el versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Cuántas veces hemos estado afligidos en nuestra vida, aún en nuestra vida cristiana? Estamos afligidos, Dios dice, no te desesperes, ponte a orar, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? A veces nos enfermamos. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo
vivimos en un cuerpo corruptible, ¿sí? Y nos enfermamos muchas veces. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice la Escritura, llame a los ancianos de la iglesia. A los que los ancianos son aquellas personas comprometidas con el Señor, con un buen testimonio y que tienen conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por el enfermo, ungiéndole con aceite. Vuelve a salir aquí, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor Jesús lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando una persona está enferma, está debilitada, a veces está inconsciente, a veces el dolor es tan fuerte que sí puede tener fe y sí tiene fe, pero necesita apoyo de los hermanos más crecidos en la palabra, ¿sí? Necesita que nos unamos en oración para que todos juntos orando, ¿sí? Entre todos orando y intercediendo la oración de fe para que ellos sean sanados. Muchos de nosotros hemos estado en una cama de enfermedad y sabemos lo que es estar en esa condición. Y a veces nos hemos sentido debilitados, a veces nos dan ganas de orar, pero también nos dan ganas de dormir y que ya no duela, ¿sí? Entonces, los hermanos de la iglesia, ¿sí? Se unen nos unimos y se unen, según el caso, para que todos juntos oremos e intercedamos por la sanidad de la parte del cuerpo de Cristo que está débil. Pedir una oración a la iglesia no es un acto de debilidad, es un acto de reconocer que en el cuerpo de Cristo todos tenemos necesidad de todos. No es un acto de debilidad, es un acto de fe, de compasión por los hermanos que están pasando una prueba de enfermedad. Y todos necesitamos de todos. Amén. Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Orad unos por otros, dice la Escritura. En el siguiente versículo dice, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos con otros. A veces hay una situación, hola Susi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Veo tu nombre aquí en la pantalla. Te mandamos un fuerte abrazo también. Muy buenas noches. Dice la Escritura, confesaos vuestras ofensas unos a otros. El confesarse las ofensas unos a otros también trae sanidad para el alma. Y si hay sanidad para el alma, viene sanidad espiritual también y sanidad para nuestro cuerpo físico. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Una oración eficaz es tan importante y las oraciones eficaces son producto, ¿sabes de qué? Del conocimiento de la palabra de Dios y de aplicar el conocimiento de Dios para todas nuestras necesidades. Amén. Bendito sea el Señor por su palabra. Amén. Entonces, regresando al tema, el Señor Jesús estaba asombrado por la incredulidad de algunas personas, entre ellas sus parientes, ¿sí? Entre ellos aquellos que conocían al Señor Jesús y que sabían que era el hijo de José y el hijo de María, aunque sabemos que no era el hijo de José, pero lo consideraban hijo de José, ¿sí? Pero no era el hijo de José, Jesús era y es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces,
No hay profeta sin honra, dice la palabra de Dios, sino en su propia casa, ¿verdad? Cuando uno empieza, tú y yo, cualquiera de nosotros, empieza a cambiar por medio de la palabra de Dios, empieza a cambiar. Después dicen, pero si tú eras así y eras asado, ahora me vienes a decir esto. Bueno, Dios dijo que así sería, y así le sucedió a él. Por eso se asombraba de la incredulidad de aquellos que lo conocían como el hijo de José y el hijo de María. Dice también la Escritura que necesitamos tener una mente renovada, una mente cambiada para recibir sanidad divina, ¿sí? Si vamos por favor al libro de Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, dice la Escritura de esta manera. Así que empecemos desde el versículo 1 y 2, ¿sí? Eli, ¿cómo estás? Qué gusto, bendiciones, muy buenas noches, bienvenida también. Y por ahí me pareció que Lili también anda. Bienvenida Lili, muy buenas noches. Dice así, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Esto significa, no vivamos como vive el mundo. No vivamos como vive el mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado, tiene que ser cambiado. Antes de recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, éramos de cierta manera. Pensábamos que estábamos bien. ¿Por qué? Porque el hombre se cree sabio en su propia opinión. Y no estábamos dispuestos a cambiar. Pero cuando nacemos de nuevo y la palabra de Dios nos está siendo revelada, y Dios nos dice a través de las Escrituras, por medio de su Espíritu Santo, que es necesario que desaprendamos, por decirlo así, de nuestra vieja manera de ser, como éramos antes. Si mentíamos, ya no hay que mentir. Si robaba a alguien, o robábamos, incluyéndonos a todos, ya no hay que robar. Si adulterábamos, si fornicábamos, si lo que hiciéramos, como era nuestra vida pasada, ya no hay que hacerlo, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces todas esas, lo que habíamos aprendido antes de recibir a Cristo Jesús, tenemos que desaprenderlo, porque ahora, como parte del reino de Dios, como parte de la familia de Dios, tenemos que vivir a la manera de nuestra nueva familia. Antes éramos por naturaleza hijos de ira, ¿verdad? Ahora ya no, ahora somos hijos de Dios. Cambiamos de papá. Antes éramos hijos de Satanás, decíamos groserías, éramos maldicientes, éramos envidiosos, éramos todo lo que hace el mundo y que Dios nos sacó de ahí. Ahora somos diferentes, cambiamos de familia, ahora somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que todos aquellos que nos conozcan, para que todos aquellos que vean nuestra vida transformada, glorifiquen a Dios. Hola Pati, aquí estás, muy buenas noches, bienvenida. Para que todos los que vayan viendo nuestra vida transformada y renovada, glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras. Nuestro cambio glorifica a Dios, ¿sí? Ya, las cosas viejas, ¿sabes qué? Ya pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice aquí entonces en Romanos 12:2, dice, hola Janet, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros desaprendemos
lo que aprendimos en el mundo y aprendemos y vivimos lo que dice la palabra de Dios, va a dar por resultado que vamos a comprobar la buena voluntad de Dios para nosotros, que es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Muy bien. Recordemos también que la fe se activa cuando la voluntad de Dios es conocida. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, entonces todo lo que aprendimos en el mundo como que se va cayendo, se va borrando, y entonces la palabra de Dios entra en nuestro corazón, en nuestra mente, y empieza a ser renovada nuestra manera de vivir. Nuestro entendimiento empieza a ser renovado. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches. Dice entonces, hablando de la sanidad, para recibir sanidad divina, se tiene que tener una mente renovada. ¿Cómo puedo renovar mi mente? Metiendo la palabra de Dios en mi corazón. ¿Cómo la meto? Leyendo las Escrituras, creyendo, porque se cree con el corazón. Con el corazón se cree para justicia. Y lo que permití entrar en mi corazón, que es la palabra de Dios, empiezo yo a hablar la palabra de Dios y empiezo a soltar semillas de vida. Todo lo que hablamos son semillas que producen según su especie. ¿Sí? Una fe constante, una fe basada en la palabra de Dios hace a realidad lo imposible. Hace realidad lo imposible. La fe recibe las bendiciones prometidas por Dios como resultado de conocer y de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? En Romanos 10:17, vamos a Romanos 10:17. Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué aquellas personas, ¿sí? Que narra el Señor Jesús tenían tanta incredulidad? Porque no había fe en ellos. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nuestro corazón es como un tipo de tierra, ¿sí? Hay 4 tipos de tierra. Uno de ellos es un corazón, una buena tierra es un corazón dispuesto a recibir lo que dice la palabra de Dios. Hola Mini, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios son semillas. Tú imagina, tu corazón es como un tipo de tierra, una buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son semillas. ¿Sí? Tenemos que observar y reconocer que toda la palabra que Dios nos da son semillas de vida. Son semillas de vida. Que cuando la recibimos en nuestro corazón, va a crecer en nuestro corazón y va a dar el fruto que esperamos y que Dios espera que tengamos. ¿Verdad? Betty, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Vámonos más rapidito, ¿sí? 8:32. Bueno, no hay prisa. Está empezando el año. Dice Juan 8:32. Dice la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos, empezando desde el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A los que habían creído en él. Otra vez, ahí va, la palabra fe. Fe y creer son sinónimos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Es importante permanecer en la palabra de Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo sé que permanezco en la palabra de Dios? Cuando vivo la palabra de Dios. Estoy permaneciendo en la palabra de Dios. Si no vivo la palabra de Dios, no estoy permaneciendo en la palabra de Dios. ¿Sí?
Muy bien, vamos al Salmo 107. Vayamos al Salmo 107. Importante permanecer en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que permanecer en nuestro corazón. Tiene que estar ahí, ¿sí? Salmo 107, versículo 19. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, ¿quién? Dios. Y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Aleluya. Sacrificios de alabanza no es que me cueste trabajo alabar a Dios. Un sacrificio no es algo que me cuesta trabajo. Un sacrificio es una ofrenda. Cuando Dios dio a la humanidad al Señor Jesús en sacrificio, no lo hizo porque le dolía hacerlo, sino que nos los dio como una ofrenda agradable. Amén. Un sacrificio no es algo que nos cuesta hacer. Es una ofrenda a Dios, con gratitud, para alabanza de su nombre. Alabado sea el Señor. Hola Samir, ¿cómo estás? Saludos a Dani. Bienvenidos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ser libre de cualquier enfermedad, y no solamente de enfermedad, estamos hablando de la enfermedad porque es causa del tema de la clase, ¿sí? Pero puede ser cualquier situación, cualquier aflicción que estemos pasando. Pero ser libre de cualquier situación viene como consecuencia de conocer la verdad que nos hace libres y nos da la sabiduría para vivir conforme a la palabra de Dios. La semilla que debe ser plantada en la mente, en el alma y en el corazón de cada persona enferma es conocer la voluntad de Dios para sanarla. Si necesito sanidad, ¿qué semillas voy a permitir que se siembren en mi corazón? No vamos a usar la palabra permitir, porque debemos de recibir la palabra de Dios completa en toda la extensión de su palabra, ¿sí? Pero las semillas que voy a procurar recibir más son las semillas de sanidad, eso sí, ¿sí? En Lucas capítulo 8, vamos al Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículo 11, Lucas 8:11, dice así: esta es pues la parábola. Aquí el Señor Jesús está explicando la parábola del sembrador. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué semilla voy a guardar en mi corazón? Si estamos hablando de sanidad, voy a guardar en mi corazón más semillas, ¿sí?, de sanidad. La palabra de Dios es la semilla. Amén. En el versículo 15 dice: mas la que cayó, estuvo cayendo la semilla en pedregales, en el camino, entre espinos, y ahí no pasaba nada, por diferentes situaciones. Pero la que cayó en ese corazón dispuesto a recibir, ¿sí? Mas la que cayó en buena tierra, corazón dispuesto a recibir, estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, retienen la semilla oída y dan fruto con perseverancia. Amén, amén, aleluya. Si no estás enfermo, hermano, gloria a Dios, nos gozamos por eso, ¿sí? Pero todas estas palabras que Dios nos está dando, guárdalas en tu corazón. No deseamos que las necesites en breve, pero algún día puede ser. Y también puedes dar estas enseñanzas a alguien que las necesita. Pero si la necesita, recuerda lo que dice la Escritura, guárdalas en tu corazón
para que den fruto con perseverancia. Amén. Fruto con perseverancia. Mateo 13, vamos a Mateo 13, 37. Mateo 13, 37. Dice así. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces, ¿quién es el que siembra la buena semilla en el corazón? Dios. Dios es el que siembra la buena semilla. El corazón debe estar dispuesto para recibir la palabra de Dios ante cualquier situación, para que el creyente esté fuerte en fe y reciba la bendición de Dios. La semilla tiene que ser plantada, ¿sí? Y regada antes que empiece a dar fruto. ¿Cómo riego la semilla? Creyendo, declarando, ¿sí? Lo que dice la palabra de Dios, sobre todo creyendo con el corazón. La semilla tiene que ser plantada y regada antes que empiece a dar fruto o producir su cosecha. Ningún agricultor, ninguno, va a tratar de levantar una cosecha donde no ha sembrado semillas. Las semillas son la palabra de Dios. Si estamos necesitando sanidad divina, es necesario sembrar más semillas de sanidad, más semillas relacionadas con sanidad o con cualquier otro tema que tú necesites salir de alguna aflicción, cualquiera que sea. Es necesario conectarnos a la palabra de Dios, ¿sí? Eso es sabio y es prudente. Amén. Bien, se requiere enseñar la palabra de Dios para que el enfermo coopere inteligentemente para su recuperación, para que retenga la palabra de Dios por fe en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Cuando hemos estado enfermos o estamos enfermos, ¿qué es lo que necesitamos? Además de tomarnos los 24 pastillas y los 28 jarabes, ¿sí? Lo que más necesitamos por encima de todo eso es sembrar en nuestro corazón, recibir en nuestro corazón la palabra de Dios relacionada con sanidad. Es lo que más necesitamos, creyendo para nuestra recuperación, ¿sí? Para ser prosperados en nuestra recuperación. Estar determinados para recibir sanidad en el cuerpo es estar plenamente convencidos que Dios es fiel. Dios lo prometió y Él es fiel. Lo va a cumplir. Su palabra es verdad. Él es verdad. Su palabra nos sana físicamente y también sana nuestra alma. Muchas almas enfermas por falta de perdón, por recuerdos dolorosos, por vivencias tristes, traen como consecuencia muchas de las enfermedades, algunas falta de perdón entre hermanos, en la familia. Eso provoca enfermedad. Ya vimos en el libro de Santiago que confesaron nuestros pecados unos a otros y oremos unos por otros para que seamos sanados. Y esto es eficaz, hagámoslo. Hagamos a un lado el orgullo y hagamos a un lado cualquier situación, y para que la palabra de Dios tenga cabida en nosotros y Él se lleve toda la gloria. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo por siempre. Mateo capítulo 8, versículo 17. Mateo 8, 17 dice así. Desde el versículo 16. Leamos desde el versículo 16. Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él, al Señor Jesús, muchos endemoniados. ¿Sí? Muchas de las enfermedades son por causa de demonios. No todas, pero algunas sí.
Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, ni con agua, ni con escoba, ni con ninguna cosa rara, el Señor Jesús echó fuera a los demonios, ¿no? Fue con la palabra, con su palabra. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra de Dios, echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos, los que iban endemoniados y los que no estaban endemoniados. Los sanó a todos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo, el Señor Jesús, tomó tus enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó tus enfermedades, mis enfermedades, y llevó tus dolencias, mis dolencias. Esto está revelado también en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Entonces, Dios lo dijo, Dios es fiel. Y podrías decir, sí, yo sé que Él se llevó mis enfermedades y mis dolencias, pero me duele mucho. Sí, a veces así pasa, pero no quiere decir que el Señor falló. Él no falló. Tenemos que revisar nuestros caminos. ¿Cómo reviso mi camino? Revisemos nuestra vida. ¿Qué es lo que estorba? ¿Qué es lo que estorba para que reciba mi sanidad divina? Ahora bien, a veces pedimos sanidad, pero también Dios es hacedor de milagros. A lo mejor nos conformamos con sanidad y la sanidad es un proceso, pero también podemos pedir un milagro. Alabado sea nuestro Señor. Dios es bueno. Lo que sí sé, que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Pero también Dios es soberano. Y si Dios permite que pasemos por una prueba de enfermedad, es porque Dios no nos las envió. Pero sí que si Dios permitió algo es porque quiere tratar algo con nosotros. Pero cuando dice la Escritura que Él mismo tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, significa que Él no nos envió la enfermedad. Tal vez la permitió en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, cuando la Escritura dice que Él mismo tomó mis enfermedades y sufrió mis dolencias, significa que Él no lo hizo en esta estación, porque Dios es bueno. Significa que que tú tienes que revisar tus caminos. ¿Qué tanto verdaderamente hemos perdonado? ¿Qué tanto nuestra vida está alineada con la voluntad de Dios? A lo mejor nuestra vida no está alineada con la voluntad de Dios. Preguntémosle a Él y Él nos contestará, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 2, vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 y 25. Dice la Escritura así, 24 y 25. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, vamos a parafrasear y ponerlo de una manera personal. No estoy modificando la palabra de Dios, simplemente estamos tomando la palabra de una manera personal. Quien llevó Él mismo tus pecados en su cuerpo sobre el madero, para que tú, estando muerto a los pecados,
vivas a la justicia, y por cuya herida fuiste sanada. Ahora lo vamos a hacer en plural. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Esta es la obra redentora del Señor Jesús. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y la consecuencia de los pecados es la enfermedad, es parte de la consecuencia. Quien llevó él mismo. Es necesario estar muertos al pecado, no vivos al pecado. Muertos al pecado, Vivamos. muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida Fuisteis sanados. ¿sí? También dice la Escritura, si no sabemos esto, si no conocemos esto, nos falta conocimiento de la palabra de Dios. Y todo el conocimiento de la palabra de Dios se recibe en el corazón, porque todo el conocimiento de Dios es palabra viva. Amén. Dice aquí también, en el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6, todos conocemos esta escritura. Libro del profeta. Es más, hasta la podemos ver también, ¿saben en dónde? En el libro de Isaías capítulo 5, también lo dice, tú te recordarás cuál es. Libro del profeta Isaías capítulo 5, versículo 13. Por tanto, dice el Señor, dice el profeta Isaías, guiado por el Espíritu Santo de Dios, entonces dice Dios, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Entonces, ser discípulo de Dios no es algo, hermanitos amados, no es algo que debería de ser opcional. Es necesario tener conocimiento de la palabra de Dios para ser hacedores de su palabra. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Amén. Así dice el Señor. También es necesario, como dice Marcos 11:22, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 22. Cuidado con las palabras que decimos, porque nos quedamos presos con los dichos de nuestra boca. ¿Sí? Dice así, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 22, tengamos todos cuidado con lo que decimos. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. En otras palabras, créanle a Dios. Creámosle a Dios todos. Versículo 23, porque de cierto os digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Pero a veces están ahí los síntomas. Ahí están. Ahí está el dolor. Atravesado de lado a lado. Y sí creo, Señor, pero ahí está el dolor. Y a veces cuando te preguntan, ¿cómo te sientes? Si digo que no me duele, estoy mintiendo. Si digo que me duele, entonces estoy diciendo lo que estoy sintiendo es una realidad. Pero podríamos decir, me duele, pero Dios dice que Él mismo llevó mis enfermedades y sufrió mis dolencias y por su llaga yo fui curada. Yo fui curado. Es como decir, tengo síntomas de que me duele, no estoy mintiendo, me está doliendo, pero por encima está la palabra de Dios y a ella yo estoy tomada. ¿Sí? Eso no es mentir, es decir la verdad. No se trata porque decir la verdad no son palabras de emoción, palabras mentirosas o declaraciones positivas, no.
Estamos hablando de declarar la palabra de Dios creyendo. No negar lo que sucede, pero poner la palabra de Dios por encima de lo que sucede. Amén. Entonces dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Estas son palabras que conocemos desde hace mucho tiempo para algunos. Para otros es una palabra nueva de vida, gloria a Dios, ¿sí? Pero es importante recordar todas estas escrituras que son escrituras de vida y las necesitamos. Y dice así, versículo 25. Y cuando estéis orando, ahí estamos de rodillas, orando, creyendo. Perdonad. Ay, ¿y qué tiene que ver la sanidad con el perdón? ¿Qué crees? ¿Qué tiene que ver todo? Y cuando estéis orando, perdonad. La persona más bendecida al perdonar es la persona ofendida. Y además agrada a Dios y hay recompensa. Cuando hacemos las cosas que agradan a Dios, hay recompensa. El que perdona es el más bendecido. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Versículo 26, si quieres tomar nota, si no crees que está aquí, aquí está mi hermano Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco. Si yo no perdono, Dios tampoco perdona. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, si no perdonamos, regresamos a toda la multitud de pecados que cometimos en el pasado. Recordemos la historia de los dos deudores, cuando el Señor perdonó a aquel que debía una cuenta muy grande. Y cuando este siervo no quiso perdonar, o no pudo, o no quiso, pienso que no quiso, porque él fue perdonado de una deuda mayor que su consiervo le debía a él, y lo entregó en la cárcel para que pagase la deuda, sin tener misericordia como Dios tuvo misericordia de él. Entonces el Señor Jesús dijo, así le sucederá a todo aquel que no perdone a su hermano sus ofensas. Será entregado a los verdugos. Y el Señor Jesús, en su palabra, jamás bromeó. Es necesario que escuchemos con atención la palabra y la guardemos en nuestro corazón y seamos oidores y hacedores de la palabra. Porque Dios no escucha a los pecadores. Y aquella persona que se niega a perdonar, regresa a sus pecados. Y sus oraciones, ¿qué crees? No son perdonadas. No solo no son perdonadas, no son escuchadas. Tenemos que ser sabios, prudentes, para que nuestras oraciones sean eficaces. Amén. Dice el libro de Hebreos capítulo 10. Vamos a Hebreos capítulo 10. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Hebreos 10, 35. Hebreos 10, 35 dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tienes confianza en el Señor, tienes fe en el Señor, hay galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón,
porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ya perdoné, he sembrado la palabra de Dios en mi corazón, la estoy repitiendo, la estoy meditando, la estoy regando con fe, creyendo, ¿sí? Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Amén. Alabado sea el Señor. Mas el justo vivirá por fe. Hebreos 6:11 dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. No nos hagamos flojitos, sino imitadores de aquellos. Tú puedes ir al libro de Hebreos y ahí está la galería de todos los hombres de la fe, ¿sí? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia heredan las promesas. A veces atravesar por una enfermedad, hay enfermedades cortas, hay enfermedades largas y otras más largas. Recuerdo a esa mujer que estaba encorvada, ¿verdad? 18 años de estar encorvada. Y cuánta compasión y misericordia sintió el Señor Jesús por ella. Y la sanó. Dios tiene compasión de todos aquellos que están sufriendo una enfermedad muy larga. A lo mejor tú dices, si yo me enfermo 2 días, 3 días, ya es suficiente, ya no más. Pero hay enfermedades que llevan una semana, una quincena, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, que su recuperación es muy lenta. Se va ganando terreno, se va ganando sanidad poco a poco, pero pueden ser largas. Y a veces viene el desánimo, a veces viene hasta palabras de confesión, de decir, ay Señor, si así va a ser, pues mejor me voy contigo porque estoy mejor allá contigo que aquí. Pero no, Dios no necesita más aquí en la tierra que allá. Nos necesita aquí para servirle, para predicar el Evangelio, para enseñar su palabra. Dios necesita tus brazos para confortar a otros que necesitan ser confortados. Dios te necesita y me necesita aquí en la tierra. Y la vida es de Dios, no nos pertenece. Entonces debemos de pensar en lo que dice la palabra de Dios y vivir conforme a su voluntad. Y es muy claro lo que dice la palabra de Dios. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice aquí, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Sabías que el Señor Jesús, que Dios Padre, los tres son Dios y los tres son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no pudiendo Dios jurar por alguien alguien mayor que Él, juró por Él mismo que cumpliría sus promesas. Y Dios va a cumplir su promesa en ti y en mí. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios le hizo una gran promesa a Abraham, que le daría un hijo
y a través de ese hijo lo bendeciría mucho, mucho más. Pero también nos hizo una promesa a ti y a mí. Y no pudiendo jurar por alguien más grande que él, juró por sí mismo que cumpliría todas sus promesas. Y el mismo Dios vigila que sus promesas se cumplan. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham esperó con paciencia, alcanzó la promesa. Así que, hermanos, Dios es fiel, por siempre es fiel y siempre cumple lo que promete. Así que seamos sabios, prudentes, creyendo plenamente convencidos que Dios es fiel. No permitas en tu vida semillas de duda, de incredulidad, de miedo, no. No hables de eso. Habla palabras de fe, habla palabras de vida. No es negar las circunstancias, porque eso es mentir. Puedes hablar las circunstancias, pero tienes que estar listo con la palabra que habla encima de las circunstancias. Amén. Alabado sea el Señor. Oremos entonces, hermanos, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. La recibimos y la guardamos en nuestro corazón, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Te damos gracias, Señor, las retenemos, Señor, sabiendo que van a dar fruto con perseverancia, Señor, para tu gloria y para tu honra, y para que te sigamos sirviendo todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que tú nos los concedas el tiempo necesario aquí en la tierra. Te bendecimos, bendito Padre. Honramos tu presencia, honramos tu palabra, honramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Honramos, Señor, tu mensaje, porque es tu palabra. No es un mensaje humano, sino es un mensaje que está basado sobre la palabra de Dios. Bendito Padre, a ti sea y solo a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanitos, no nos despedimos. En 10 minutitos el pastor Joaquín ya está listo para darnos una clase inspirada por el Espíritu Santo. Muy buenas noches a todos. Bendiciones, gracias. Bendiciones.